Qué bueno, mis amados, me siento privilegiado de estar aquí esta noche. ¿Cuántos pueden decir gracias al Señor por la vida del apóstol Tamo Naidoo? Qué palabra que nos ha edificado y nos ha ubicado desde el inicio de esta convocatoria. Gracias al apóstol Yasser, a todo el equipo que está continuamente trabajando y laborando en estas escuelas, y un honor compartir esta plataforma con amigos y apóstoles y ministros que ministran esta palabra de gracia y de verdad. He estado reflexionando sobre la temática que nos compete en estos próximos 3 días. Y cuando nosotros miramos un tema como Reforma 360, diga conmigo Reforma 360, yo pudiera decir que en los últimos 50 años hemos estado en un proceso de reforma. Yo creo que aquellos que hemos caminado un rato en esta experiencia de ver a Dios obrando en diferentes tiempos, podemos decir que los últimos 50 años se han caracterizado por diferentes tiempos en los cuales Dios ha estado rectificando algo. Esta última temporada, que algunos le llaman la era apostólica, donde está siendo renovada, creo que hemos visto un avance en la palabra de verdad, en la palabra de gracia, en los diseños de edificación de la iglesia, y los énfasis han sido en que Dios está reformando su iglesia. Sin embargo, la temática de este fin de semana le añade un factor a eso, y es que no es solamente una reforma, sino que hay una temporada en la cual ahora nos encontramos en una reforma 360. Hay frases, hay palabras, hay declaraciones que recogen el sentir de Dios para un tiempo y una estación. La palabra reforma es una palabra que viene de una palabra compuesta diórtosis. La palabra lo que significa es dio, que es a través de o completamente, y orto, que significa enderezar o corregir. Cuando nosotros unimos estas dos palabras, lo que se nos comunica es que hay una corrección completa o una rectificación total. No es solamente que algo está regresando a su lugar, es que lo que está regresando tiene que ser colocado conforme a lo original. No es una copia, no es algo que quedará a medias. Y me parece que el sentir del Señor en este tiempo para su iglesia es que precisamente nos demos a la tarea de revisar donde algunas cosas en esta temporada de reforma se ha desalineado, se ha desviado. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que aquello que Dios comienza de una manera legítima, pura, nosotros podemos desalinearlo y contaminarlo. ¿Hay alguien aquí que puede decir amén a eso? Yo creo que nosotros siempre nos corremos el peligro de que aquello que Dios comenzó en una temporada o estación le comencemos a añadir una cantidad de cosas que no estaban en el diseño original, que no son parte de lo que Dios quería hacer. Sin embargo, las incluimos, las añadimos y luego no sabemos cómo salir de ellas. No sabemos cómo deshacernos de ellas, porque se convierten en algo que es parte de la cultura misma de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando llegamos a escuelas como esta, se nos recuerda que periódicamente tenemos que hacer un alto para hacer una revisión, para darnos a la tarea de identificar, ¿será posible que nos hemos desviado en algunos aspectos que nunca nos debimos haber desviado? ¿Será que necesitamos una rectificación, volver
otra vez a ese punto central neurálgico donde las cosas deben funcionar en su más pura esencia en el Señor. Y a mí me parece, mis amados, que estos 3 días precisamente tratan de eso, de que hay una reforma 360, de que estamos regresando, estamos volviendo, estamos evaluando qué cosas se han convertido en excesos, qué cosas la hemos añadido nosotros o hemos permitido que sean añadidas que nunca son ni fueron parte del diseño original. Cuando nos acercamos a la Escritura y vemos esta palabra reforma como se usa en la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que allí tiene que ver con una restitución. El término describe un cambio profundo y necesario para restaurar el orden o la estructura de algo que tiene que ver con el diseño divino. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra reforma identifica una transición de algo que en un momento fue nuevo, pero que se convirtió con el uso en algo viejo, que ya perdió su uso, que ya cumplió su propósito, que ya dejó de ser en el propósito de Dios. Algo que tiene que ser reformado, que tiene que regresar, pero tiene que regresar a su orden original establecido en lo que el Padre ha dicho en su Hijo. Si esto es así, y creo que la evidencia lo confirma, entonces Reforma 360 nos está proponiendo algo, nos está indicando algo, nos está comunicando algo, y es que le prestemos atención a aquellas cosas que escuchemos en estos próximos 3 días para ver qué se ha desalineado, qué cosas se han salido de su propósito original y que tienen que regresar a su estado de plenitud y de alineamiento verdadero en el Señor. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando somos confrontados con esto es: ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál debería de ser el punto de inicio de algo que tiene que regresar a su estado original? ¿Qué hay que reformar? ¿Qué hay que traer de regreso a un estado de plenitud? Yo estoy seguro de que cada uno de los exponentes aquí compartirá un aspecto de la mente de Dios. Yo me voy a enfocar en el tema, la manifestación del ser espiritual. Y quiero usar como fundamento 1 Corintios capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Note lo que él dice allí: quise hablar con ustedes como si fueran personas espirituales. Él dice que no pudo hacerlo y tuvo que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Noten que a quien se le está escribiendo es a hijos de Dios. Él no le está escribiendo a inconversos, él no le está escribiendo a personas que no habían nacido de nuevo. Él le está escribiendo a personas que habían recibido el Espíritu de Dios. Y él dice que quiso hablar con ellos como si fueran personas espirituales. De hecho, la carta
a los Corintios, particularmente la primera carta, fue escrita para ayudar a la iglesia a identificar las causas que impiden la manifestación del ser espiritual. ¿Qué cosas son un obstáculo? ¿Qué áreas se convierten en un impedimento? ¿Qué cosas necesitan ser removidas para que ese ser espiritual tenga una expresión pura, legítima y conforme al diseño divino? La carta es una cátedra en la vida del Espíritu. De hecho, Pablo, como perito arquitecto, tenía un ojo clínico para ver cómo es que el hombre espiritual se debe de comportar en Cristo el Señor. Es uno de esos hombres que se le dio esa gracia particular de hacer una radiografía sin ni siquiera estar presente en el lugar. Pablo tuvo que ir, se enteró de lo que estaba pasando en Corinto, luego de haber estado allí por 18 meses y solo con escuchar lo que le dijeron del comportamiento de la iglesia, el hombre hizo un diagnóstico y de allí es que escribe la carta. ¿Cuántos de nosotros a veces llevamos 20 y 25 años en la misma congregación y se nos hace difícil identificar cuáles son los verdaderos obstáculos? Se nos hace difícil identificar por qué no avanzamos. ¿Por qué parece que estamos en ciclos repetitivos donde damos 4 pasos y retrocedemos 5? Como si siempre estuviéramos comenzando. Como que nos graduamos pero tenemos que volver a la escuela. Es como que una continua tarea que parece que no acaba. Es como si saliéramos de la escuela pero de repente nos encontramos que hay que comenzar otra vez por la primaria. Pablo, oyendo nada más, sabe cuál era el mal que se introdujo en esta congregación que impedía la manifestación de ese ser espiritual. La palabra clave para entender esta carta, mis amados, es la palabra espiritual. Diga conmigo, espiritual. Lo espiritual es completamente opuesto a lo carnal. De acuerdo a la carta, es lo carnal o la carnalidad lo que impide que pueda existir en la iglesia una verdadera madurez espiritual. Note que Pablo trabaja con problemas de fondo, con problemas sistémicos, trabaja con problemas que tienen que ver con la configuración espiritual de ese ser que él entiende que se debe de expresar a través de la iglesia. Por lo tanto, él presenta de entrada que la carnalidad es un impedimento que hace que lo que Dios quiere manifestar a través de su iglesia se vea obstaculizado. La palabra que encarna y hace visible lo que es espiritual es la palabra espiritualidad. Diga conmigo, espiritualidad. Por eso cuando nos acercamos a la carta a los Corintios, particularmente esa carta primera, encontramos que Pablo trata con 2 cosas. Él trabaja con la realidad, pero también con la necesidad. Diga conmigo la realidad y diga conmigo la necesidad. Pero la realidad y la necesidad ¿de qué? La realidad y la necesidad de la espiritualidad. La espiritualidad, como la vamos a ver hoy, es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Escuche bien, la espiritualidad es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. La evidencia de que alguien nació de nuevo no es que pasó a una oración. La evidencia de que alguien nació de nuevo no es que levantó la mano y estuvo de acuerdo
con lo que dijo el predicador. La espiritualidad es la evidencia de que en la vida de una persona ha sucedido algo que es tan trascendental, tan profundo, es tan impactante, que hace de algo que es meramente humano y natural y lo convierte en un ser espiritual. Noten el impacto que esto tiene, porque son palabras que hoy se usan livianamente. Hoy el mundo considera espiritual a una experiencia mística. Hoy una persona va a un concierto y tiene una experiencia de sobrecogimiento emocional y le llama: tuve una experiencia espiritual. Sin embargo, la persona mantiene su propio estado. Salió como entró, salió con una experiencia, pero se quedó con la misma naturaleza. Por lo tanto, Pablo quiere que esta iglesia entienda lo que se requiere, lo que se necesita para que el hombre pueda comprender qué fue lo que verdaderamente sucedió en ese ser humano que ha recibido la vida de Dios en él. Pablo presenta dos términos que son importantes. El primero es el hombre espiritual. Y luego él habla del hombre carnal o almático. El hombre que es gobernado por los sentidos. Pero cuando habla del hombre espiritual, lo presenta como este hombre. Y cuando hablo de hombre no estoy hablando de sexo, estoy hablando de clase, del ser. El varón y la hembra son el hombre de Dios. De la misma manera que Adán contenía a Eva, el varón y la hembra son Adán. El varón y la hembra están en Cristo el Señor como una sola criatura. Pablo dice que este hombre espiritual tiene unas características particulares, y es que este hombre es gobernado, enseñado, iluminado y guiado por el Espíritu Santo. Pero esta guianza, esta iluminación, esta instrucción espiritual no viene de afuera, sino que se genera en el interior del ser. Viene de adentro. No es algo que él puede traer de afuera hacia adentro, sino que es algo que es inherente en su nuevo nacimiento. El apóstol Tamo nos decía que hay una configuración precisa en que nuestro espíritu recibe testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Note bien, ya eso viene que inherente, ya es parte de lo que nosotros recibimos cuando nacemos de Dios. Hay una instrucción, hay una iluminación, hay una guianza. El fruto de eso, Pablo lo llama el fruto del Espíritu. Por lo tanto, cuando Pablo trabaja el tema de la espiritualidad, lo hace desde una plataforma práctica y relacional. No hay que ser raro para ser espiritual. Hay gente que piensa que ser espiritual es ser una persona rara, hacer muecas, tener ciertos comportamientos, hablar de cierta manera, tener ciertas malas mañas. Y la gente dice: wow, yo quisiera ser como la hermana Yeyita, porque ella sí que es espiritual. Pero para ser espiritual no hay que ser raro. Lo que hay es que nacer de nuevo. Lo que hay es que haber recibido la vida de Dios. Y Pablo quiere que nosotros entendamos por medio de esta carta que la espiritualidad es profundamente práctica. Es intensamente práctica. Que no hay nada místico en ella. Que no hay nada raro en ella.
que no hay nada de otro mundo en ella, que no viene de afuera, que no se puede provocar, que no la podemos manufacturar, que no podemos inducir espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales no porque hacemos cosas, sino que hacemos las cosas que le pertenecen al hombre espiritual. Por lo tanto, es intensamente práctica y relacional. Por eso para Pablo la espiritualidad no estaba relacionada con una experiencia o con evidencias externas de poder, sino que Pablo considera que la espiritualidad es un estado, es una naturaleza, es una condición, es un tipo de persona que somos, no que seremos, no que llegaremos a ser, no que algún día vamos a alcanzar si hacemos esto, aquello o lo otro. ¿Cuánta gente no incorporó en su vida todas las fórmulas que nos han dado? Incorporamos retiros, nada malo con eso. Incorporamos confesiones, incorporamos liberaciones. Y no pasa mucho tiempo cuando después que eso pierde su uso, la persona regresa al mismo estado en la que comenzó. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no es algo que usted y yo alcanzamos. La espiritualidad es algo que usted y yo vivimos. Nace de quienes somos, el tipo de persona que hemos sido hechos en el Señor. En ese capítulo 3 de la carta a los Corintios, Pablo habla de dos tipos de seres. A uno él le llama el hombre natural o almático y al otro el hombre espiritual. El primero es el que está gobernado por los sentidos, es dirigido por su propia alma, mientras que el segundo está guiado a través del Espíritu Santo por medio o a través de su espíritu. De esta manera entonces se transforma en un hombre espiritual en contraste con el hombre almático. Así que cuando hablamos del ser espiritual, estamos hablando de un tipo de persona. Y ese tipo de persona es guiado por el Espíritu de Dios. Ese tipo de persona es enseñado por el Espíritu de Dios. Ese tipo de persona es guiado por el Espíritu de Dios. Y ese tipo de persona contiene inherentemente capacidades, poderes y habilidades específicas y únicas de esa naturaleza. Por eso es que es inherente. Por eso es que si nosotros nos mantenemos en el ecosistema de Dios, lo que nosotros hemos recibido como vida inherentemente produce lo que Dios nos ha impartido. El problema es que muchos de nosotros comenzamos en el ecosistema de Dios y luego nos mudaron al ecosistema religioso. Se nos empezaron a poner una cantidad de cosas adicionales. Se nos empezaron a decir que teníamos que hacer tal cosa, aquella cosa, que esto significaba esto, el otro decía que significaba otra cosa, y cuando veníamos a ver, estamos haciendo una cantidad de cosas que no estaban ni tenían nada que ver con quien nosotros somos en esencia, un espíritu vivificado. Por lo tanto, el ser espiritual tiene capacidades únicas, tiene poderes únicos, tiene facultades que el hombre almático no tiene, tiene poderes que el hombre del alma no posee.
hemos sido dotados con capacidades que nos llevan mucho más allá a lo que el hombre en su estado original puede realizar. Y mis amados, es importante que dejemos este punto claro, porque muchas veces tenemos la mentalidad de que ser totalmente gobernado por el Espíritu implica que el Espíritu de Dios lo hace desde afuera, que siempre es a través del otro, que tiene que ser algo que a mí me sobrecoja. ¿Y cuántos de nosotros no vivimos por años esperando esa experiencia? De hecho, creyentes se sienten hasta menos, se sienten como que le falta algo, se siente como que no dan el grado, porque hemos hecho de lo espiritual una competencia a ver quién es el más que tiene dones, a ver quién es el más que hablaba en lenguas, a ver quién es el más que profetizaba, a ver quién es el más que tiene capacidad de mover a la masa. ¿Sabe la cantidad de gente que se me acercó más de una vez diciendo: pastor, a mí me tiene que estar faltando algo porque yo veo a fulano de tal como el Espíritu lo agarra? Yo creo que aquí hay dos o tres. Yo creo que aquí hay dos o tres. Y yo no sé qué pasa conmigo. Mire que yo oro, mire que yo busco a Dios, mire que yo diezmo, pero hay algo como, yo no sé qué es lo que me pasa. Noten cómo dicen: a mí yo no sé qué es lo que me pasa. Cuando el problema nunca estuvo de afuera, es que hemos estado en muchas áreas ignorantes a lo que verdaderamente sucedió dentro de nosotros el día que nacimos de nuevo. El día que fuimos sobrecogidos por la vida de Dios en nosotros. Una vida que nunca habíamos vivido. Una vida que no sabemos vivir por nosotros mismos. Una vida que no pertenece a esta creación. Una vida que no conoce religiosidad, no conoce limitaciones, no conoce los aditamentos que el hombre le quiere poner para que esa vida pueda comportarse como ellos quieren. Y esto era el ojo apostólico. Pablo sabía cuando el ser espiritual no se estaba comportando conforme a la vida que había recibido. Por eso las cartas apostólicas no son otra cosa que la rectificación, el corregir. Cuando esta vida espiritual comienza a desviarse, comienza a desalinearse. Y usted va a notar que en cada una de las cartas de Pablo, él trae esto a colación. Comienza con un fundamento doctrinal, teológico, la revelación de Dios en Cristo, la revelación del Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero termina de una manera práctica. Cómo amarnos los unos a los otros, cómo amar a nuestras esposas, cómo amar a nuestros esposos, cómo respetarnos los unos a los otros, cómo honrarnos los unos a los otros, cómo comportarnos en el trabajo, cómo el dueño de la empresa debe de trabajar y tratar a los trabajadores. Es una vida que es intensamente práctica. Y nosotros la hemos hecho toda una configuración religiosa. Toda una configuración que tiene tantas cosas que se le han añadido, mis amados, que en muchas ocasiones son el obstáculo que no nos permite avanzar. Por eso, mis amados, es que cuando leemos acerca de este ser espiritual, notamos que es un ser que tiene inteligencia. Diga conmigo: inteligencia. Es un ser que es capaz, tiene facultades y dones espirituales. Tiene la bendita capacidad
de moverse en dos esferas: la que se ve y la que no se ve. Es el ser que sabe, no que siente, que sabe que estamos en estos 3 días en la Escuela de Alineamiento Ministerial Reforma 360, que estamos sentados aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y a la misma vez saben que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa gente tiene una capacidad impresionante de escuchar lo que todo el mundo está diciendo, pero también tienen un oído entrenado para escuchar lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia en esta generación. Esta gente ve cosas que otros no ven, percibe cosas que otros no perciben. Tiene una capacidad espiritual, tiene una facultad, tiene el acceso a conocimiento profundo y tiene también esa virtud de estar en íntima comunión con su Padre Celestial, aunque no esté en el culto de oración. Aunque se haya acabado la reunión de las 10, Él no entra en comunión, Él vive en esa común unión. Él no está entrando y saliendo. Él no está buscando a ver si llega a esa comunión. Él empieza a entrenar sus sentidos de que yo estoy en Él y Él está en mí. Es una nueva realización, que aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, mi Padre nunca me abandonó. Es una nueva realización de la vida, que sabe que desde que se levanta hasta que se acuesta es uno con el Señor. Hay una capacidad espiritual extraordinaria. Pablo define la espiritualidad como eso. Y es precisamente la espiritualidad, mis amados, la que nos conduce al conocimiento pleno. Es allí hasta donde llegamos, a poder conocer plenamente. No sé usted, pero yo creo que todavía nos falta tanto de conocer de nuestro Padre Celestial. Conocemos doctrinas, conocemos temas, tenemos argumentos, pero ¿lo habremos conocido a Él? Interesante que el hombre que escribe esto, después de 35 años, nos deja saber cuál fue la pasión gobernante de su vida: llegarlo a conocer a Él y el poder de su resurrección, para ver. Qué pasión gobernante, qué deseo tan puro, mis amados, de poder alinear nuestra vida a esta realidad de que somos seres espirituales con una capacidad impresionante de conocer aún lo más íntimo de Dios. Piense sobre eso. Deje que eso se asiente un momento. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos desgastado nuestra vida queriendo saber cómo hacer algo para Dios? Nos desgastamos en el ministerio, cambiamos de fórmula, de estrategia, de dinámica. Siempre estamos tratando de ver qué es lo que está pegado. Buscamos, traemos, invitamos, hacemos, si tuviéramos, si dejáramos de tener. Cuando nuestra pasión gobernante debería ser llegarlo a conocer a Él y el poder de su resurrección. Pablo contrasta que la expresión de este ser espiritual se ve profundamente afectado
por la carnalidad. Hay cosas que no se ven con el ojo natural. Hay cosas que no la podemos identificar rápido. Es esto. Y es aquí donde la carta a los Corintios para nosotros se va a convertir en ese mapa, en ese retrato de cómo podemos comenzar a discernir ya a nivel personal de cada uno de nosotros, pero también en las diferentes asignaciones ministeriales que están representadas aquí. ¿Qué cosas pueden estar impidiendo la manifestación de ese ser espiritual? Porque después de todo, eso es lo que es una reforma 360, volver al estado y condición original en la cual nosotros operamos en nuestra más alta eficiencia espiritual. Es donde estamos más claros. Es donde dejamos de darle vueltas al problema y lo identificamos rápido. Es donde podemos decir, este es el obstáculo que hay que remover. La carta nos presenta 6 características que cuando las comenzamos a ver manifestadas ya sabemos que hay un obstáculo para ese ser espiritual. Si el tiempo me da, las voy a compartir las 6, si no, las continuamos, porque mi temática durante estos días será en esta línea. Y mis amados pastores y líderes que están tomando notas, son 6 características que no mueren con el tiempo. Son las mismas situaciones que enfrentó Pablo en el primer siglo, que nosotros estamos enfrentando 21 siglos después. No cambian, no caducan, porque son lo que resisten a ese ser espiritual. Es lo que trata de dividir la iglesia, de separar el cuerpo, de abortar la estación. Es lo que trae confusión. 6 características, mis amados, que se pueden convertir en ese mapa que debemos, o ese catálogo que podemos ir a hacer referencia cuando enfrentemos situaciones en medio de la iglesia. Primera característica, una fascinación excesiva por la sabiduría humana. Una fascinación excesiva por la sabiduría humana. En los capítulos 1 y 2 vemos cómo la carnalidad implica querer depender de lo natural, darle valor a aquello que para los hombres es importante. Es una fascinación con el conocimiento profundo de los hombres. Es una fascinación que produce un grado de admiración excesiva. Y no nos debe de extrañar, porque esta gente estaban precisamente en la meca del conocimiento y la filosofía humana. Es de ahí donde ellos salen. Es de ahí donde ellos son rescatados. Es precisamente esa su debilidad. El que ellos pensaban que el conocimiento humano resolvía todo problema, incluyendo lo espiritual. Es una fascinación donde ellos miraban que todo tenía una explicación, que había que llevarlo al nivel de razonamiento humano para llegar a ser entendido. Que si no lo entiendes, entonces es que no eres suficientemente inteligente. De hecho, la cultura que influenció a los corintios, que fue la greco-romana, era una cultura que se gloriaba del conocimiento humano. Los filósofos continuamente iban por las plazas a filosofar
y a dejar boquiabierto a las personas con su conocimiento de la vida, del universo, de lo desconocido, de lo inexplicable. Para ellos, conocimiento era equivalente a poder. Ellos creían que mientras más se conociera, mientras más conocimiento se adquiriera, más se avanzaba en las cosas de este mundo. Mis amados, hoy es igual. Hoy tenemos el mismo obstáculo. Hoy la gente tiene una fascinación por el conocimiento. Vivimos en una generación donde el conocimiento está al borde de un botón. Hoy tenemos inteligencia artificial y la gente piensa que es inteligencia espiritual. Pensamos que poderle decir a ChatGPT, dame un mensaje del capítulo 3 de la carta a los Corintios, es equivalente a recibir instrucción espiritual para ministrar a la iglesia del Señor. Inteligencia espiritual no es lo mismo que inteligencia artificial. Hay una fascinación y Pablo quiere que esta iglesia entienda que lo que ellos le daban importancia, lo que ellos creían que tenía valor, como el conocimiento, el poder, la ventaja en este mundo, Él quiere que ellos sepan que fue precisamente el conocimiento humano lo que llevó a sus príncipes a crucificar al Señor de gloria. Y eso es lo ridículo que Pablo le presenta. Si ustedes fueran tan sabios, si ustedes tuvieran tanto conocimiento, ¿por qué no pudieron discernir al Señor de gloria? Porque Cristo no puede ser conocido a través de facultades naturales y humanas. Cristo tiene que ser revelado por el Espíritu a aquellos que han de recibir la vida del Señor. Aquel conocimiento se convirtió en un obstáculo espiritual. Mis amados, el principio aquí es que en cada ser humano hay una inclinación natural. Hay un factor en nuestras vidas que continuamente quiere buscar aquello que conoce, aquello que puede controlar, aquello que puede fabricar, aquello que puede explicar para tratar de producir lo que Pablo le llama en la carta las cosas del Espíritu. Note qué interesante. La fascinación excesiva con el conocimiento humano se puede convertir en un obstáculo para el avance espiritual. ¿Cuántas veces no hemos tratado de provocar con medios humanos lo que solo el Espíritu puede hacer en la vida de una persona? ¿Cuántas veces no decimos, si fulano de tal se convierte, esto es lo que se necesita? Esto es, se convirtió fulano, ya tú verás como todos los raperos vienen. Se convirtió el deportista, ya tú vas a ver como en el mundo de los deportes van a venir la gente a los pies de Cristo. Mis amados, nadie nace de nuevo porque otro se convirtió. Hay que querer, hay que anhelar, hay que reconocer que hay un estado de que sin Dios es imposible poder vivir para Él. Es allí donde a veces recurrimos a lo que creemos que trabaja, a lo que creemos que necesitamos, a lo que creemos que nos hace falta. Si tuviéramos más dinero,
si tuviéramos más recursos, si tuviéramos más personas, si tuviéramos talentosos músicos y excelentes líderes que manejen corporaciones extraordinarias en el mundo, mis amados, estamos siempre buscando a ver qué le podemos añadir a esto para que suceda. Pero yo tengo una buena noticia para nosotros aquí. Dios puede hacerlo a través de nosotros por medio de su Espíritu si nos rendimos a su sabiduría y no al conocimiento natural. Y note cómo califiqué: excesa fascinación. Yo no dije que el conocimiento humano es malo. Yo no dije que no es necesario. Yo lo que dije es que el conocimiento humano no produce las cosas que son del Espíritu de Dios. Que Dios no necesita la sagacidad del hombre para avanzar su propósito. Que Dios no necesita nuestra sagacidad, como que ya tú verás como esto yo lo voy a hacer de esta manera para que provoque estos resultados. Tú verás cómo vamos a hacer esta cantidad de actividades y esto es lo que va a producir. Y de repente nos encontramos nosotros como que queriendo manufacturar lo que solo Dios puede hacer por medio de su Espíritu. Pero yo creo, mis amados hermanos, que Reforma 360 nos está indicando que hay una propuesta delante de nosotros. Aquello que Dios ha dicho que ha de suceder, Él lo puede producir en nosotros sin la necesidad de que nosotros produzcamos Ismaeles, porque Él sabe cuándo darle nacimiento a los Isaac que Él quiere en una generación. Él sabe cómo tratar con esos aspectos y elementos de la vida. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con estas tácticas. No tiene que ver con sagacidad humana. No tiene que ver con astucia humana. No tiene que ver con conocimiento humano. No tiene que ver con fórmulas humanas. Estos corintios querían producir las cosas del Espíritu con la capacidad de su mente. La segunda característica que necesitamos identificar es la selectividad basada en preferencias naturales. La primera tiene que ver con esa fascinación excesiva. La segunda tiene que ver con esa tendencia natural del ser humano de dividir el cuerpo basado en personalidades humanas. Basado en preferencias personales. Eso es lo que Pablo trabaja precisamente en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de la carta a los Corintios. Allí vemos cómo esta selectividad estaba basada en preferencias naturales. Unos decían yo soy de Pablo. Unos decían yo soy de Apolos. Otros decían yo soy de Cefas. Y otros decían yo soy de Cristo. Por lo tanto, Pablo escucha que esta congregación, dentro del mismo escenario y lugar, estaban divididas en preferencias personales. Y no hay nada malo con eso, en que nosotros tengamos cierta inclinación, tengamos cierto gusto, tengamos cierta identificación, cierta cercanía a diferentes gracias en el cuerpo de Cristo. El problema está cuando permitimos que nuestras preferencias personales dividan el cuerpo de Cristo. Que si fulano no predica, yo no voy. Que si el otro no es el que dirige, no, el culto no queda igual. Que si no es el pastor el que va a predicar, me dio dolor de espalda. Preferencias personales. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Acaso deberíamos como iglesia acercarnos a los escenarios de edificación de una manera que internamente, primero en nosotros, descartemos a uno y aprobemos a otros basado en una preferencia personal? Es un obstáculo en la iglesia. Y es una tarea, mis amados, ayudar a la gente a identificar eso. Ayudar a la gente a poder reconciliar consigo mismo, que mientras yo puedo tener una tendencia natural de que alguno pueda tener mayor identificación conmigo y yo con él o con ella, es también extremadamente peligroso que crucemos la frontera de que ahora, si no es fulano de tal, yo no puedo recibir nada del Señor. Porque la pregunta para la iglesia no es quién es el vaso, sino cuál es el contenido. ¿Qué de Cristo hay que yo necesito escuchar? ¿Qué hay de Cristo en mi hermano y en mi hermana que yo necesito escuchar? ¿Qué está queriendo decir Dios a alguien que no necesariamente me gusta cómo habla? Pero el contenido es de Dios para nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor como iglesia en una generación donde adora las personalidades, donde nos separamos basados en nombres, en títulos, en tamaño, en quién tiene más, en quién tiene menos, quién tiene más iglesias bajo su cargo? Iglesias donde están completamente fragmentadas y divididas basadas en personalidades humanas. Reforma 360 nos está diciendo: señores, el cuerpo no se puede dividir basado en personalidades humanas. Tenemos que discernir qué de Dios hay en aquellos que Dios ha enviado a edificar su iglesia. ¿Qué hay de Dios allí para cada uno de nosotros? La pregunta debería de ser: ¿qué de Cristo hay para nosotros? Pablo identificó esto en esta iglesia. Mis amados, y si nosotros no lo identificamos en las nuestras y lo permitimos, porque estemos claros, no hay nada que alabe más el ego humano, como que alguien te diga: wow, a mí me gusta cómo tú predicas más que el otro. Y cuando permitimos que eso se aloje en nuestro corazón, ya le hemos puesto un obstáculo a la expresión de ese hombre espiritual. Mis amados, esto requiere una cirugía. Requiere que cortemos con precisión y le digamos: Señor, gracias por los vasos que tú nos envías, pero queremos escuchar a Cristo a través de cada uno de ellos. ¿Qué de Cristo hay en la vida de los que tú nos has enviado? Ellos estaban juzgando el mensaje por quien era el mensajero. Y Pablo dice: así no es. Cristo no está dividido. Cristo no está fragmentado en el cuerpo. Todos estos hombres son servidores de Dios. Wow. Todos tienen una función, todos tienen una tarea, todos tienen algo que hacer, que han sido enviados a realizar. Por lo tanto, la espiritualidad, mis amados, y con esto termino, significa que tenemos que prestar atención a aquellas cosas que nos tratan de separar entre nosotros mismos. Póngale ojo a su liderazgo. Póngale atención a lo que la gente dice. No lo tome como inocente. No lo tome liviano. Pablo lo escuchó de otro y se dio cuenta que esa actitud estaba impidiendo la expresión del ser espiritual
en la iglesia. Algo tan inocente como que a mí me parece que Pedro es mejor que Pablo. Como que creemos que Apolos me gusta porque el tipo es elocuente. Pablo es brusco, es fuerte. Es bueno, pero no es mi tipo. Y Pablo decía: no, señores, nosotros somos todos servidores de Cristo. No es quien lleva el mensaje, es el contenido de lo que el mensajero comunica. Y si está comunicando a Cristo, nuestra responsabilidad es prestarle atención a lo que él o ella nos está diciendo. Qué tarea, qué responsabilidad, qué tenaz el prestar atención al comportamiento de la vida del Espíritu en nuestras congregaciones. Yo creo que en Reforma 360 en este año vamos a salir más precisos para poder identificar qué obstáculos tenemos que remover para que haya una expresión gloriosa de ese ser espiritual que no es otra cosa que Cristo en nosotros expresándose en una generación. Padre, gracias por Reforma 360. Señor, venimos a ti reconociendo que necesitamos discernimiento. Venimos a ti, Señor, para que estos 3 días se conviertan, Señor, en 3 días de iluminación. Que podamos identificar dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras afecciones, dónde está nuestra devoción, dónde está, Padre bueno, aquello que nosotros necesitamos para poder convertirnos en esos edificadores reformadores que tú puedas usar en esta generación para traer de regreso a la iglesia a su plenitud y esencia. Señor, que cada uno de los que expongamos en esta semana sumemos a lo que tú nos quieres decir. Que salgamos de aquí, Señor, con claridad, con definición. Que lo que hemos escuchado en esta noche de regresar al corazón del Padre, Señor, se traduzca también en discernimiento y en inteligencia espiritual. Que desechemos las fórmulas, la astucia, la sagacidad de este mundo para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Pero que sin nosotros hay sectarismo, división interna, fragmentación espiritual, preferencias humanas y no divinas, que tú también nos ilumines para deshacernos de ella. Que primero en nosotros se haga esa obra para que podamos de igual manera ministrar a la iglesia en esa autoridad. En el nombre de Cristo el Señor. La iglesia de Cristo dice: amén y amén.